En los dos videotutoriales anteriores hemos visto los dos tipos de composición de objetos, composición y agregación. La composición de objetos es usada para modelar relaciones en las que un objeto complejo se construye a partir de uno o más objetos más simples, las partes. Vamos a ver ahora otro tipo de relación más débil entre dos objetos, en la que no existe ningún tipo de relación implícita entre el todo y la parte. Su única comunicación es la que les da este tercer tipo de relación llamada asociación. Como con los otros tipos, empezamos por resumir los criterios que debe cumplir una asociación, que recuerda que no es una composición de objetos como las dos anteriores relaciones. El primer criterio es que el objeto asociado, el miembro, no tiene ningún otro tipo de relación con el objeto, con el todo o la clase, más allá de esa asociación. El segundo, el objeto asociado, el miembro, puede estar asociado con más de un objeto, con más de una clase a la vez. El tercero, el objeto asociado, el miembro, no tiene su existencia manejada por el objeto, la clase. Y cuarto, el objeto asociado, el miembro, puede que sepa o puede que no sepa sobre la existencia del objeto, la clase. Las dos opciones son posibles, así que una asociación puede ser una relación unidireccional o bidireccional. Cuando hablamos de las composiciones de objetos, en los dos subtipos la parte es parte del objeto completo. La diferencia está en si puede formar parte de otros objetos a la vez, la agregación, o no, la composición. Los objetos asociados, como las agregaciones, pueden relacionarse con varios objetos a la vez, y esos objetos no son los encargados de administrarlos. Pero, a diferencia de las agregaciones, en los que la relación siempre es unidireccional, en una asociación la relación puede ser unidireccional o bidireccional, en la que los dos objetos asociados se conocen entre sí. La relación entre abogados y clientes es un buen ejemplo de asociación. El abogado claramente tiene una relación con sus clientes, pero no les pertenece. Conceptualmente no se puede hablar de una relación parte-todo, como en la composición de objetos. Un abogado puede ver a muchos clientes en un día y un cliente puede ver a muchos abogados, porque contrató a un bufete o tiene un tema legal laboral, otro de circulación y otro penal al mismo tiempo, por ejemplo. Desde luego, nada impide que una persona sea cliente de dos abogados a la vez. En ninguno de los casos los ciclos de vida de los objetos, sean abogados o clientes, está vinculado al otro. Cuando el cliente deja un bufete, el abogado no desaparece, sino que probablemente pasará a atender a otro cliente. Lo mismo al contrario. Por eso esta relación de asociación se suele expresar con el término usa a o utiliza a. El abogado utiliza a el cliente para obtener ingresos y el cliente utiliza a el abogado para solucionar problemas legales. Para convertir este símil en código, al tratarse de un tipo de relación muy abierta, se puede implementar de muchos modos, pero la mayoría de las veces las asociaciones se implementan mediante punteros, en las que el objeto apunta al objeto asociado. Vamos a desarrollar un ejemplo siguiendo con el símil abogado-cliente y que va a ser una asociación bidireccional, ya que tiene sentido que los abogados sepan quiénes son sus clientes y viceversa. Este es el ejemplo del código completo. Pero para empezar debemos entender una plantilla de clase que aparece en este código. De momento aún no hemos visto las plantillas de clase, pero aquí solo debemos utilizarla, aunque debemos entender su uso y para qué la utilizamos. En el ejemplo rol héroe del videotutorial anterior, usamos una referencia en el rol para almacenar el héroe. Esto funciona bien si hay un solo héroe, pero ¿qué ocurre si queremos vincular este rol a muchos héroes diferentes? Un modo sería almacenar esos héroes en una lista de algún tipo, por ejemplo un std vector,
pero los arrays y otras librerías estándar de listas no pueden contener referencias, porque los elementos de la lista deben ser asignables y las referencias no pueden ser reasignadas, como ya sabemos. Así que si quisiéramos modificar este código, incluyendo un std vector, vamos a tener un error. En lugar de referencias podemos usar punteros, pero esto abriría la posibilidad de almacenar o pasar punteros nulos. En este ejemplo concreto, rol héroe, no queremos permitir punteros nulos, así que para solventar esto existe std reference wrapper. Como vemos en su documentación, se trata de una plantilla de clase que actúa como una referencia, pero que también permite llevar a cabo asignaciones y copias, así que es compatible con listas como std vector. Este sería un ejemplo de usar std reference wrapper en un std vector. Tenemos dos strings, pero usando reference wrapper podemos almacenarlos en un std vector como referencias, lo que no sería posible sin esta plantilla de clase. Podemos seguir añadiendo nuevos elementos al std vector, pero se seguirá almacenando como referencias al haber aplicado a este std vector la plantilla de clase std reference wrapper. De momento no nos interesa su funcionamiento interno, pero para usarlo debemos tener claro tres cosas. La primera, std reference wrapper se encuentra en el header funcional. Segunda, cuando creemos nuestros objetos envueltos std reference wrapper, el objeto no puede ser un objeto anónimo, porque los objetos anónimos tienen un alcance que se limita a la expresión en la que se encuentran, y esto dejaría la referencia colgante. Aquí le llamamos nombres. Cuando queramos tener nuestro objeto devuelto desde std reference wrapper, debemos usar la función miembro get. Vemos aquí cómo ahora podemos hacerlo de modo correcto y la salida en pantalla es la que esperamos. Veamos el código en detalle. Como la relación entre las dos clases va a ser bidireccional, incluimos una declaración anticipada de una de ellas, de cliente, al principio. Ya sabemos que con eso evitamos un error, porque siempre tendríamos que hacer referencia en una de las clases antes de que haya sido definida. Al incluir la declaración anticipada, el compilador aceptará que esa clase existe, aunque aún no haya sido definida. Podríamos definirlas alternativamente en dos archivos header, incluyendo las declaraciones anticipadas de los miembros, pero lo hemos incluido todo en un único archivo. La primera clase, abogado, tiene dos variables miembro privadas, una de tipo std_string, mNombre, y otra de tipo std_vector, std_reference_wrapper, en la que los elementos del vector son de tipo cliente, la otra clase que hemos incluido la declaración anticipada. Así que el compilador no se quejará. El nombre de esta variable miembro privada es mClient. Un constructor que inicializará el string con un nombre para cada objeto abogado instanciado y una función addCliente que nos permitirá añadir nuevos clientes. Luego añadimos la declaración anticipada de una sobrecarga para el operador de inserción que hacemos amigo de la clase, porque tanto en esta sobrecarga como en la que incluiremos en la otra clase cliente, necesitamos que las dos clases estén ya definidas completamente, como veremos en un momento. Y terminamos la definición de la clase con un getter para acceder al valor almacenado en la variable miembro privada mNombre. Y aquí definimos completa la otra clase, cliente. Como vemos, las dos clases son muy similares. Dos variables miembro prácticamente iguales a la clase abogado. Añadimos también una función addAbogado, pero como aquí decimos, la hacemos privada, porque no queremos que se pueda acceder directamente a ella desde fuera de la clase, pero sí se podrá hacer desde dentro. En un momento entenderemos mejor esto, que es lo que nos va a permitir crear esa asociación entre las dos clases. Aquí añadimos un constructor que inicializará el nombre de cada nuevo objeto cliente y como antes hacemos frame, el operador de sobrecarga,
que definiremos junto al de la clase abogado más abajo, y la función de acceso getNombre. Aquí, importante para entender el funcionamiento de este programa, hacemos amiga la función abogado addCliente, que de este modo podrá acceder a la función que hicimos privada cliente addAbogado. Ahora veremos por qué. Fuera de las clases debemos definir las funciones que hemos declarado como amigas dentro de la clase. Y la primera es esta, abogado addCliente. Observa cómo al haber hecho amiga dentro de la clase cliente tiene acceso a las dos clases y nos permite crear esa relación bidireccional. Así que nos permite que un abogado añada a un cliente como su cliente, pero también que ese cliente añada al abogado como su abogado. Lo que pasamos aquí a la función abogado es el objeto implícito des, que es el objeto abogado en el que nos encontremos en ese momento. Es un modo de desarrollo circular, justo porque esta relación de asociación entre clientes y abogados también lo es. Esto nos quedará más claro ahora en main cuando instanciemos algunos objetos de las dos clases y usemos en ambos casos abogado addCliente, porque añadirá tanto el cliente al abogado como el abogado al cliente. Justo por esta relación circular de asociación no podíamos sobrecargar los dos operadores de inserción antes de que las dos clases estuvieran definidas. Porque aquí vemos en estas sobrecargas sus cuerpos muy similares en las dos. Un condicional comprueba si los std vector que afectan referencias están o no vacíos con el uso de la función empty de std vector. Si es así, lanzan un mensaje, no tiene clientes de momento o no tiene abogados de momento. Si el std vector contiene algún elemento, significa que al cliente se le ha asignado algún abogado o al abogado algún cliente, así que imprimimos los abogados o clientes que están viendo, con el uso de un loop for each en cada caso, que accede a los nombres de cada elemento del std vector con el uso de la función get, que como ya hemos dicho forma parte de std reference wrapper, porque recuerda que en ambos casos está accediendo a referencias. Ahora en main debe quedar todo claro. Creamos varios objetos cliente y varios objetos abogado. Y observa ahora como cuando añadimos con la función addCliente de abogado algún cliente, esta función que hemos hecho circular añadirá el cliente que se le indique, aquí Ana, al abogado Juan. Pero también al mismo tiempo, por el modo en el que hemos escrito esta función abogado addCliente, que es amiga de la clase cliente, así que también añade a Ana el abogado Juan. Por tanto, añade el nuevo cliente al abogado, pero también el nuevo abogado al cliente. Por eso aquí hacemos a Ana cliente de Juan, pero también a Juan abogado de Ana, lo mismo con Ernesto y Benigna. Aquí hacemos a Ana cliente de Ernesto, pero también hacemos que Ana pase a tener dos abogados, Juan y Ernesto. Ahora si imprimimos el contenido de los distintos objetos, lo podemos ver. Juan tiene un cliente, Ana. Ernesto tiene dos clientes, Benigna y Ana. Ana tiene dos abogados, Juan y Ernesto. Francisco no tiene ningún abogado de momento. Y Benigna tiene un abogado, Ernesto. Este es el poder de la asociación, que debería quedar claro. En general, lo más aconsejable es evitar las asociaciones bidireccionales, si podemos hacer lo mismo con una unidireccional, porque las bidireccionales añaden una complejidad que hace el código más propenso a errores. Terminamos con una tabla que resume las diferencias entre composición, agregación y asociación.